Pues una vez más, bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Estoy súper, súper contenta de tenerles por acá. A los que se sumaron hoy, por ahí les voy a pedir perdón porque yo debí haber hecho esto desde antes y debí decirles con tiempo, pero dije, bueno, aprovechemos que varias personas están como ahí interesadas, porque esto solamente lo tenemos para los alumnos del Mindful Finance Program y de Recalcula. Recalcula está específicamente como relacionado a salir de deuda y el Mindful Finance Program sí es donde ya los llevamos de una manera como súper personalizada a invertir. Pero para mí este es un camino que ha tenido, es un camino de 10 años y ya les contaré como todo lo que he vivido y quería justamente hablar de eso, de cuáles son estos primeros pasos que necesitamos tomar, que a veces nos dejamos llenar la cabeza de ideas, ya sea de ideas propias, de nuestros mismos miedos, de lo que le pasó al vecino, de lo que oímos, de lo que leímos, y todos esos miedos y esa ansiedad se van quedando en la cabeza y pocas veces pasamos a la acción. Y honestamente nunca había sido tan fácil, ¿vale? Y tan accesible para la mayoría de nosotros invertir como en estos momentos, ¿no? En el pasado se necesitaba de verdad mucha plata o muchísimo conocimiento o incluso, ¿no? Estar, como decimos en buen colombiano, en la rosca, ¿no? Como en el grupito a que te inviten a ver si te dejan, ¿no? Como que meterte al club de los inversionistas porque no todo el mundo era aceptado. Y hoy no. Y sobre todo en Latinoamérica ya tenemos muchas opciones y esto es lo que realmente yo quiero hoy para ustedes, que empecemos a adentrarnos en este mundo, entendiendo que va a ser un proceso imperfecto, va a ser un proceso que nos va a requerir retarnos en muchas cosas, también va a ser un proceso delicioso de empezar a, ¿no? A ver cómo nuestra plata se multiplica y tiene todos esos ingredientes que las cosas valiosas o las experiencias valiosas tienen, ¿no? Que nos hacen crecer, que nos dan mucha motivación, que a veces también nos confrontan con un par de como partes de nosotros que tenemos. Entonces, todo eso lo vamos a ver. Y yo, por mi parte, les voy a compartir por aquí la pantalla, porque obviamente yo les preparé una clase muy bella. Entonces, listo. Me avisan cuando ya la puedan ver, porfa. Te vemos. Perfecto. Entonces, bueno, hoy vamos a empezar a invertir desde $100. De una vez les voy a decir que hay opciones con menos plata. Lo que pasa es que esta cantidad, aquí como que se nos empiezan a abrir otras, como un mundo más amplio de posibilidades. Y además vamos a poder pagar, ¿no? Como hacer los costos, porque siempre hay costos asociados a hacer algo, los costos que tienen que ver con el tema de invertir, cuando empezamos desde los $100, se van a reducir, ¿ok? Entonces, lo primero es que aquí vamos a necesitar un cambio de identidad, ¿ok? Porque ¿qué es lo que yo quiero? Que nosotros por ahí esto era algo que yo no tenía tan consciente cuando empecé a invertir o cuando empecé a hacer todo el tema como de finanzas, como que era esta parte de, no, entonces hay que ahorrar y entonces hay que organizar nuestra plata y entonces hay que salir de deudas. Y yo no me di cuenta lo importante que era esto, porque la mayoría de nosotros hemos crecido viendo a nuestros papás o a nuestros cuidadores trabajando, ¿no? Como que siempre el que tenemos muy arraigado en nuestra cabeza que el que trabaja es el que tiene plata, ¿no? La plata sale del trabajo, del esfuerzo, de intercambiar eh, sí, nuestras habilidades, nuestro tiempo por un salario, pero la mentalidad de inversionistas es algo que casi nunca nos han enseñado. Y con mentalidad de inversionistas, de una vez les quiero decir cómo no es esto de que yo mientras duermo me hago millonaria y yo ya no hago nada y todo es pasivo. A mí ese mundo me parece demasiado aburrido, pero hay otras partes, pero sí como lo que me gusta de la inversión es que la cosa no es lineal, ¿no? Y es un concepto que a mí me parece un poco como incluso medio mágico en el sentido que no es que uno más uno es dos con las inversiones, uno más uno puede ser tres, cinco, 20.000. ¿M?
Y en esta identidad que nosotros tenemos hoy, donde tal vez nos reconocemos como, no, es que yo le tengo mucho miedo a esas cosas, o yo de eso no, a mí en las matemáticas no me va muy bien, pues entonces también vamos a tener que aprender cómo podemos irnos convirtiendo en esa persona que invierte. ¿M? Y es que por mucho tiempo nos hicieron creer que uno, invertir es para los ricos, lo cual de verdad esto no era un mito, como esto hasta hace 20 años era algo muy real. Por lo menos necesitabas $20,000 para que, sobre todo en el tema de acciones, para que te abrieran la puerta del fondo de inversión y te dijeran, venga, pase a ver si nos interesa atenderlo. De resto, por menos de $20,000 te decían, amigo, vuelva al siguiente año. Segundo, nos hicieron también creer que perder es el fin del camino, es lo peor que nos puede pasar. Mejor dicho, si perdemos plata, somos unos idiotas no, y nos frustramos y ya no hay nada que hacer. Tercero, que esto es solamente para expertos y esto, bueno, el segundo sí es claramente un mito y esto aplica para todo en la vida, ¿no? Perder es parte de estar en el juego literal, ¿no? Los que no estamos nunca arriesgando nada, los que nunca estamos participando en nada, pues claramente no vamos a perder, pero tampoco vamos a ganar. Pero cuando uno tiene la carne en el asador, ¿no? Cuando uno tiene, en inglés hay esta frase que a mí me gusta mucho, skin in the game, ¿no? Cuando uno tiene literalmente, pone la piel ahí en el juego, pues entonces esto es parte de. Y si la cagamos y si nos caímos, nos levantamos, ¿no? Nos sacudimos y seguimos. Y la tercera, no era un mito tampoco, que la vaina esta es solamente para expertos, el tema de invertir, porque esto antes sí pasaba, porque no había ni la infraestructura, ni las plataformas, ni la información, ni absolutamente nada, ¿ok? Ahora ya no es así. Esto no significa que lo vayamos a hacer a la loca y sin información y de forma impulsiva, pero definitivamente ni tuvieron que haber estudiado finanzas. De hecho, la mayor parte de mis alumnos en el Mindful Finance Program son de las humanidades, psicólogos, artistas, ¿no? Como de mundos muy diferentes a el administrador, al economista, al financiero. Yo la verdad es que sí soy financiera porque este tema desde chiquita me ha encantado, pero bueno, luego se van a dar cuenta que no solamente soy tan numérica. Y el cuarto es que el riesgo es demasiado. Y si bien hay inversiones de todo tipo y algunas sí pueden ser muy riesgosas, no necesariamente el riesgo es igual a voy a perder el 100% de mi plata. El riesgo para los inversionistas es como esta posibilidad de que haya cambios abruptos, ¿no? De que algo pase de 0 a 100 o de 100 a 0, probablemente no a 0, pero de 100 a 50 y así como que salte, sea muy variable. Eso es el riesgo, pero hay formas de invertir que nos permiten mitigar esos riesgos y hacerlos controlables y manejables. Y entonces, como nos hicieron creer todas estas vainas, pues perdimos el poder. Porque la realidad es que en el mundo en el que vivimos, va a pedir, porfa, porfa, que todos cerremos nuestros micrófonos. En el mundo en el que vivimos, la plata es poder, ¿sí? Y ese poder no solamente nos abre posibilidades a nosotros, tipo, pues si estoy enferma y tengo plata, esto es una mierda, en realidad esto no debería pasar así, todos deberíamos tener muy buen acceso a la salud, pero es lo que nos tocó vivir. Pero si yo tengo acceso a diferentes tipos de tratamientos, no sé, incluso en otros países o a una atención prioritaria, pues mis chances de curarme o de que el manejo de esa enfermedad sea mucho mejor es altísima. ¿M? Y también pasa en otras, ¿no? En otros momentos de la vida que no tienen que ser tan catastróficos como una enfermedad, sino la posibilidad de experimentar un montón de experiencias que están disponibles para nosotros, desde conocer países o alguna actividad que queramos, o simplemente ver, ¿no? Como experimentar cómo somos nosotros con plata, literal. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que todo este tema de las finanzas yo lo vengo trabajando en mí desde que yo me gradué de la universidad, cuando me dieron mi primer como sueldo, yo dije, pucha, yo esta vaina realmente
pues me dormí en la clase de finanzas personales. Esa fue la primera como cosa que yo pensé. Entonces ahí empieza todo este proceso y entonces me voy dando cuenta que pues teniendo un presupuesto, ahora soy más dueña de mi plata y ahora yo soy la que decido qué hacer con ella y entonces ya entendí cómo funcionan las tarjetas de crédito y entonces les estoy sacando todo el provecho y no estoy pagando intereses y empecé a invertir y les voy a contar como todo esto. Pero hubo algo cuando yo cumplí 30 años que me di cuenta y es que en ese momento yo empecé a invertir más o menos a los 24 años, sí, entre los 23 y los 24 años. Y, y cuando yo llego a los 30 me doy cuenta que alcancé la seguridad financiera. Para los que no han nunca conocido este término, porque mucho se habla de la libertad financiera, pero la seguridad financiera es cuando nuestras inversiones, lo que generan nuestras inversiones, los rendimientos, pueden cubrir nuestras necesidades básicas, que son techo, comida y transporte. Hagan de cuenta que ahí mis inversiones ya me cubrían mi arriendo, o si las personas tienen hipoteca, pues su hipoteca, el comida y transporte, ¿vale? Y bueno, tal vez en ese momento la seguridad social y la parte como privada de la salud. Y entonces ustedes se imaginarán que yo cuando me di cuenta de esto, pues yo salté en una pata y dije, wow, la estoy logrando, estoy en el camino correcto, pero no. Resulta que yo esto me di cuenta en la mitad de una de las crisis más grandes que yo he tenido. A los 30 yo me divorcié después de estar casi 10 años con esta persona, 8 viviendo juntos. Yo tenía el corazón roto, mi mundo se implosionó, caí en una depresión muy dura. Esto yo creo que es la primera vez que lo hablo así abiertamente. No el tema de la depresión y eso, porque de eso también lo hemos hablado en Mindful Finance, porque obviamente para nosotros todo el mundo emocional es muy importante, pero este momento en el que yo viví después de mi separación, o sea, mi nivel de depresión era tal, no es como cuando uno dice que, ay, estoy deprimida, no, no, esto era depresión clínica, donde yo incluso tuve que estar medicada, donde duré 2 meses, pucha, perdón, si se me corta la voz, ahí me perdonarán mi momento de vulnerabilidad, pero yo estuve 2 meses deseando morirme, no necesariamente matarme, pero yo pedía al universo que por favor, como yo ya no quería estar más acá. Yo vivía en Panamá, en ese momento, ¿no? Todo, pues con la separación, yo dije, yo necesito estar cerca de mi familia, quiero estar en casa. Entonces me fui, pero pues Panamá había sido mi lugar y mi casa por los últimos 5 años. Yo llevaba más de 14 años sin vivir en Colombia, entonces pues también volver era como, uff, yo me sentía sin piso. Y en este momento como de tanta confusión, de tanta tristeza, de estar en un lugar donde yo tenía que pedir ayuda casi para todo, porque es que a mí la vida me pesaba, me di cuenta que mi Eli, desde los 23 que empezó este camino hasta los 30 me había dado el regalo más valioso del mundo, que fue esa seguridad. Yo duré casi 6 meses sin poder trabajar, ¿no? Donde pues yo ya estaba dedicada 100% a Mindful Finance, entonces pues es un tema de que si yo no trabajo, ¿no? Y si yo no estoy, digamos, ofreciendo mis cursos o estoy haciendo las alianzas que hago con las instituciones financieras o lo que sea, pues simplemente no va a haber plata en mi cuenta. Pero tener esta posibilidad donde todo esto que yo había construido y gracias a que había empezado a invertir, yo estaba en ese lugar donde mi último pensamiento y mi última preocupación era justamente la plata. Y para mí esto rompió algo dentro de mí, como que liberó algo dentro de mí y fue esta creencia donde si no hay plata, ¿no? Y si no estoy ganando plata, todo se va al carajo. Porque al contrario, lo que yo había construido era un lugar seguro, era tipo como que yo en ese momento sentía mi plata como mi mejor amiga que me decía, hermana, tranquila, usted dedíquese a sanar, a reconfigurarse,
a, ¿no? Como a volver a encontrarle el sentido a la vida, que yo aquí la cubro. Y para mí este fue como el momento donde realmente yo dije, este sí es el camino, esto es lo que yo quiero que todas las personas lleguen a experimentar. Obviamente no, espero que no tengan que experimentar divorcios y depresiones clínicas, pero sí que sus finanzas se vuelvan el alcahueta de sus sueños, que no sea esta como dependencia o esta excusa para no cumplir todo lo que nosotros queremos como experimentar en esta vida, sino todo lo contrario. Porque yo siento que aquí hubo este turning point, este momento donde yo dije, ok, ahora sí lo entendí y no lo entendí en la cabeza, sino lo entendí en el cuerpo. Yo sé que se siente estar en el momento más miserable de mi vida, queriéndome morir y que la plata no sea un problema. Y esto lo agradezco todos los días porque gracias a ese músculo que yo tenía ahí, no a esta mejor amiga llamada plata que yo tenía ahí, pude pagar terapia, pude, incluso me fui 2 años de nómada como a encontrar mi nuevo lugar en el mundo, pude reconfigurar un montón de cosas dentro de mi vida que me permitió como pararme en otro lugar. Entonces les quiero contar, no, este ya es como el final de la historia, pero les quiero contar es el proceso que yo pasé durante esos casi 7 años que duré invirtiendo de los 23 a los 30. ¿Cómo fue ese proceso? Porque esta vaina no fue lineal, porque sí, yo estudié finanzas, pero nadie nunca me enseñó de finanzas personales, porque todo lo fui aprendiendo, porque la primera vez que yo empecé a invertir, el mundo era muy distinto al mundo que tenemos ahorita, entonces ha sido también un proceso de descubrir, de retarme, de enfrentarme con un montón de otras cositas que se van dando, pues como que en el camino. Entonces, mi primer encuentro, y esto es algo que yo tenía como este bloqueo mental de esta parte, ¿no? Para mí las finanzas desde chiquita, a mí el tema de los números siempre me ha gustado, cómo funciona la economía siempre me ha gustado. Y entonces hoy haciendo la presentación, cuando yo dije, ok, ¿cuándo fue la primera vez que yo como que tuve este concepto de invertir o tuve una experiencia cercana con la inversión? Y me acordé que nosotros teníamos una clase donde nos daban la opción de invertir en Forex, que es como invertir en monedas, ¿no? Que entonces el yuan y la vaina y el real brasilero y y en futuros, que esto es un poco más complicado, pero es como literalmente apostar a qué creo yo. Yo no apuesto en la acción, sino a lo que creo que va a pasar con la acción, ¿no? Entonces, como que si esta acción sube, yo gano, si yo le aposté a que subía, pero yo también le puedo apostar a que esa vaina, utilizo la palabra apostar, obviamente es como invertir, pero en realidad es más una apuesta que una inversión. O yo pienso que esa empresa definitivamente no va a cumplir con lo que prometió y entonces su acción va a bajar, entonces yo apuesto a que baja y si baja, yo gano plata. Y me pareció muy chistoso porque cuando yo digo, ah, claro, esa fue la primera vez, de una en mi cuerpo fue como, uy, odié esa clase, odié estar invirtiendo en esas vainas. O sea, si esa hubiera sido mi única experiencia invirtiendo, yo me hubiera dedicado a cualquier otra cosa porque la sensación era eso. Ugh, yo no quiero esto. A mí me generaba un montón de ansiedad y estrés porque además nos metieron como en un challenge, en un reto donde nos daban $5.000 como de juego y el que en una semana hiciera más, yo en esa semana hice como $60.000, pero yo no dormía, mi cabeza estaba a 1.000 por hora, un nivel de ansiedad y estrés que yo en mi vida había como experimentado. A nadie le importaba como, y aquí esto lo pongo muy claro, ¿no? La plata por encima de los valores. O sea, si yo estaba invirtiendo en armamento, a mi profesor no le importaba, era usted haga la mayor cantidad de plata que pueda y eso es lo que va a ganar. Y entonces yo decía, pues pucha, ¿será que los financieros se dedican es a esto? La cagué, escogí mal la carrera, ¿no? Como que esto definitivamente no era algo que a mí me gustaba. Y me acuerdo mucho hablar con un tío que en su momento era como mi gurú financiero y yo le decía, no, pues yo no.
yo esto no lo voy a hacer, yo no voy a nunca más a invertir en acciones. Me decía Noeli, creo que tuviste como lo peor de lo peor y hay unos puntos medios y en general hay otro mundo para descubrir. Y entonces, durante toda la universidad, yo dije, estaba a mí de las de inversiones, de acciones, de nada de eso, yo quiero hablar. Para contexto temporal, yo estuve en la universidad desde el 2008 al 2012. Entonces, Bitcoin se creó en el 2008, por ejemplo. Entonces era una cosa súper nueva. Yo nunca oí de Bitcoin en la universidad o de criptomonedas, pues. Las acciones en ese momento fue toda la crisis de las hipotecas en Estados Unidos que se terminó convirtiendo en una crisis financiera mundial, donde un montón de bancos se quebraron, donde las acciones se cayeron un montón. Entonces toda mi universidad estuvo como manchada por esa historia. Em, y resulta que cuando yo ya empiezo a trabajar, ay, perdón, creo que no iba acá, pero bueno, aquí esto para decirles que uno no nace, uno se hace inversionista, ¿sí? Y lo que les digo, la plata como energía, como el poder. Si yo, o sea, esto nos podemos poner tan etéreos como queramos, ¿no? Como literalmente una energía que nos está rodeando todo el tiempo, pero si ustedes se ponen a pensar, cuando uno trabaja, uno está poniendo su energía vital al servicio de algo, de un producto, de un servicio, y entonces al final a ti te están reconociendo esa entrega de esa energía con plata. Entonces la plata realmente es una energía, ¿vale? Y entonces el invertir es entender cómo puedo yo expandir esa energía más allá de mí, más allá de mis propias posibilidades y cómo eso puede atravesar barreras tanto de mi familia como de mis propias creencias, de el negocio en el que estoy, ¿no? Etcétera. La segunda cosa que yo me di cuenta como en ese proceso también es que las inversiones es una forma de activismo y es una de las formas, y esto lo digo como sin pelos en la lengua, es una de las formas más efectivas. La primera vez que yo entendí esto, lo entendí a una gran escala. Hay empresas que se llaman inversión, pues como que son fondos de inversiones con activismo y ellos se dedican a comprar tantas acciones de una empresa en específico que terminan teniendo como un asiento en el consejo de esa empresa, en el, ¿no? el board de esa empresa, y entonces tienen voz y voto para poder influenciar las decisiones. Y esto ha pasado con empresas grandísimas. De hecho, yo en mi anterior vida trabajaba para Procter Gamble, que es una empresa, los que producen Ariel, Pantene, Pampers. Y hubo un momento donde una de estas empresas tuvo tal control, ¿no? Como de las acciones que tuvieron voz y voto y se empezaron a dar como estas conversaciones muy calientes de ustedes están generando demasiado plástico y no están como que haciendo todo el tema de manejo de desechos, no que no lo estuvieran haciendo, pero no al ritmo que se necesita para realmente ver un cambio, qué podemos hacer para diseñar productos que no necesiten ni siquiera ser reciclados, pero que no sean tan contaminantes. Y entonces yo dije, wow, ¿qué pasaría? Sí, porque estas son como, no, estos son fondos de inversión de pues miles y miles de dólares. Pero ¿qué pasaría si todos nosotros, en la medida que seamos mejores con nuestras finanzas, que realmente entendamos el poder, pues nos podamos ir haciendo de estas voces y votos, ¿no? Donde tal vez yo no voy a llegar a tener 2.000 millones de dólares, pero tal vez si todos nosotros empezamos a tener todo ese nivel de poder por medio de comprar acciones, pues claro que nuestra voz va a ser importante. Y la última es que las inversiones siempre tienen un riesgo. Hay algunas que tienen un riesgo chiquito, otras un riesgo más grande, pero el riesgo nunca es cero. Y el riesgo es igual a incertidumbre. Y lo que para nosotros no es como para lo que nosotros no es cierto, ¿sí? Como no es que yo pueda saber exactamente qué es lo que va a pasar,
siempre como una respuesta adaptativa que tenemos, va a existir el miedo a lo desconocido, a lo que no podemos controlar, pero entonces, ¿qué? ¿No? Como cuál es la voz más fuerte dentro de mí, si le voy a dar el timón a mis miedos o si se lo voy a dar a mis sueños. Y todo esto tuvo que pasar como para yo poder atravesar esto. Y no digo que yo me convertí en esto, ¿no? Y yo entendí la plata como energía, y yo entendí las inversiones como activismo, y yo le dije que sí a mis sueños, y entonces empecé a invertir. Uno se va convirtiendo en la medida que toma acción. El otro día vi algo que me hizo mucho sentido y es que uno no se hace atleta pensando en cómo voy a estar listo para ser atleta. Yo me hago atleta en la medida que yo entrene, ¿sí? Y esa identidad se va construyendo en el camino. Entonces, esto se los quiero dejar también ahorita, ya antes, ahora sí de empezar como con la carnecita de todo porque a veces nos estamos demorando mucho en tomar decisiones esperando a estar listos, como si eso pasara en la vida real, cuando todo en la vida, ¿no? Uno atraviesa el proceso ¿no? Para estar mejor preparado, pero yo creo que la vida pues nunca se trata tampoco de estar listo realmente para nada. Entonces, la primera vez que yo compré mi primera acción, esta fue la primera inversión que yo hice como en el mundo, ¿no? Y esto fue gracias a que, pues yo tenía toda esta, bueno, las otras inversiones que hice en la universidad, esas fueron con plata de mentiras, entonces esas no cuentan, pero esto sí ya era mi plata. Y fue una vez que oí este término de inversiones conscientes. Y esto es una mujer que desde los 70 tiene un fondo de inversiones que se dedica a buscar empresas que realmente estén comprometidas con el medio ambiente, que sus productos o sus servicios no dañen, ¿no? Como decir, tipo, como que producen cigarrillos o producen armamento. Puede ser que haya daños colaterales, como puede ser, digamos, el plástico, pero que están activamente haciendo cosas para reducir ese impacto. Y yo dije, ok, esto me está interesando. Y luego me empiezo a enterar que existen plataformas donde nosotros podemos invertir sin intermediarios. Una de las primeras cosas que yo me di cuenta es que el intermediario en general en nuestro sistema financiero y sistema económico siempre se quedan con una muy buena tajada y no necesariamente generan mucho valor agregado y esto lo vemos incluso en la agricultura, ¿no? A la persona que realmente como que estuvo cosechando y cuidando y todo el aguacate, le dejan, y esto es un dato real, si un aguacate vale $1, al agricultor normalmente le llegan entre 2 y 20 centavos. O sea, lo máximo que llegan a ganar es el 20%, la media está en menos del 10%. Todo el resto se los quedan todos los intermediarios que en general, pues, más allá de a veces transporte o logística, no dejan mucho. Y con las inversiones pasa lo mismo. Los fondos de inversión, cuando ustedes entregan su plata para que alguien más la maneje, normalmente se quedan con el 30, entre el 20 y el 30% de su ganancia. Eso no se los pintan así. Ellos les dicen, tranquilos, nosotros te cobramos entre el 3 y el 4% del capital que tú hayas metido. Pero ese 3 o 4% se los cobran de manera anual. ¿M? Y sí, ahorita vamos a ver si las acciones, ¿no? Que digamos estadísticamente crecen al 10% anual, si algo crece al 10% y eso, ¿no? De toda tu plata, alguien se va a quedar con el 3%, pues a ti ya no te van a entregar el 10, te van a entregar el 7. Y si te entregaron el 7 en vez del 10, significa que se quedaron con el 30% de tu ganancia. Entonces a mí esa vaina no me hacía mucho sentido porque además muchas veces los fondos de inversión ni siquiera son como tanto mejor que hacerlo uno mismo. Entonces, cuando yo me empecé a enterar que hay estas plataformas que están reguladas, que están supervisadas, donde yo soy la que decido en dónde meter mi plata, que no sé si será por control freak, ok, pero a mí me encanta yo decidir las cosas y no mirar a ver el otro amigo del fondo en qué se le ocurrió meter mi plata y si me van a decir exactamente qué hicieron o si me van a dar como un, una vista un poquito más genérica. Y por último me enteré
que con poca plata se podía hacer, ¿no? Porque yo sí estaba acostumbrada desde la universidad a que me dijeran, es que si no tienes $20.000 aquí, ¿no? El intermediario te decía, es que ni te aparezcas por acá y de repente decirnos que tú aquí puedes empezar a invertir con 10, con 50, con $100, yo decía, wow. Entonces, esas fueron mis primeras acciones. De hecho, la primera acción que yo compré fue la acción de P&G, que era la empresa donde yo trabajaba, que era algo que yo conocía un montón. Y luego empecé a comprar acciones de aerolíneas también, que mis papás toda la vida estuvieron en la industria aeronáutica, entonces era algo también que yo conocía y ahí me fui metiendo. Entonces, ¿qué son las acciones? Primero, son pedacitos de las empresas, ¿ok? ¿Qué pasaba? En la antigüedad, cuando una empresa necesitaba plata, pues la única opción que tenía era ir al banco a decir, oiga, banco, présteme plata. El banco le decía, bueno, ¿qué garantías me va a dar? No, bueno, pues le dejo mi fábrica de garantía o estos contratos que tengo con estas vainas, hasta que alguien se dio cuenta que podían vender un pedacito, ¿no? Como que si yo, si, ¿no? Si la hoja de papel es mi empresa y yo la parto en varios pedacitos y vendo por pedacitos, pues las personas se pueden volver accionistas, se pueden volver dueños de un pedacito de mis empresas y, y yo ahora como empresa, pues cuando las venda, tengo esa plata y esa plata me sirve para seguir creciendo la empresa, tal, y no me tengo que endeudar. Las acciones se consideran algo que se llama renta variable, y es decir, que si bien la tendencia es a ganar, pues todas las empresas siempre están jugando el juego de voy a vender más, voy a atender a más gente, no, voy a facturar más, voy a tener menores costos y entonces mi utilidad va a ser mayor. Ese es el juego que juegan todas las empresas. Pues entonces el valor de la empresa tiende a crecer, ¿sí? Pero pues no sabemos cuánto. Hay empresas que crecen mucho y muy acelerado, hay otras que ya son muy grandes, entonces crecen despacito. Hay momentos en la economía que lo que siempre vimos, que el mercado se cayó, las acciones se cayeron. Entonces, la renta variable es cuando lo- eh, los, las ganancias realmente no sabemos si van para arriba o van para abajo. Espera, el juego que estamos jugando es que vayan para arriba, pero pues no vamos a saber ni cuándo, ni cómo, ni dónde. ¿Mm? Uno cómo gana plata por las acciones. El chiste es comprar barato, es decir, que la acción que yo compre hoy valga 100. Pero ¿qué va a pasar con esa empresa? Pues esa empresa va a jugar, a seguir creciendo, a facturar más, ta, ta, ta. Entonces, el valor de esa empresa va a ir creciendo, por ende su acción va a ir creciendo. Entonces, ¿cuál es el chiste? Que si yo la compré a 100, yo luego la pueda vender a 200, ¿sí? Esto a veces con las acciones es difícil de, como, o a veces uno dice, bueno, ¿cómo así que, cómo así que el cambio el precio, tal? Pero hagan de cuenta que ustedes compran una casa. Pues esa casa, el chiste es que se valorice y cuando ustedes la quieran vender, ya no la vendan a 100, sino la vendan a 200. Eso también pasa con las acciones. Entonces uno puede ganar por el cambio de precio, pero también hay algunas acciones que pagan dividendos, que es un reparto de utilidades. Cuando las empresas generan utilidades, las empresas pueden decir, ok, ¿yo qué quiero hacer con esta plata que me sobró ya al final después de pagar todos mis gastos, costos, todo? La puedo reinvertir para, ¿no? para otros proyectos que quiero desarrollar o la puedo repartir entre mis inversionistas. Y entonces hay algunas empresas que cada 3 meses nos pagan unos cuantos dólares por cada acción que yo tenga. Eso casi siempre se calcula así, ¿no? Ellos dicen, por cada acción vamos a pagar $1. Entonces, si tú tienes 10 acciones, pues te van a pagar $10 cada 3 meses. ¿Ok? Esas son las dos formas de ganar plata con las acciones. ¿Y por qué nos gustan las acciones? Esto que les estoy mostrando acá es el S&P 500. No sé si alguno ha oído de esto, pero es el índice que mide a las 500 empresas más grandes de la bolsa de valores. ¿Ok? Y esta es la historia como desde los 80 más o menos hasta el 2025. ¿Qué podemos ver aquí claramente? Que aunque la vaina va, sube y baja, ¿no? Esto tiene una tendencia claramente al alza. ¿Ok? De hecho, si ustedes ven en el 2021, el S&P 500 estaba como en 3.000 y pico, alcanzó a bajar casi a 2.000, pero ahorita en los últimos 4 años se ha duplicado, ya está en 6.800. Esto es data de hoy, diciembre 1. ¿Mm?
Entonces, esto es lo que nos dice? Esto demuestra que el juego que se juega dentro de las acciones es todo el tiempo creciente porque estamos en una economía capitalista y ese es el juego, ¿no? Siempre hacer como más grande. Y entonces el mercado más diversificado, ¿por qué? Porque por medio de las acciones yo puedo invertir en salud, pero también puedo invertir en ropa y en aerolíneas y en tech y en un montón, ¿no? Como que en todo lo que nosotros, en todas las empresas y los productos y servicios que nosotros usamos todo el tiempo, las acciones son ese mercado que nos permiten a nosotros, pues, invertir de manera diversificada. En los últimos 40 años, el crecimiento ha sido más o menos entre el 8 y el 11% anual. De hecho, si cerramos ese rango, en los últimos 20 años ha estado alrededor del 13% anual. ¿Ok? Eso no significa que todos, esto es en promedio, ¿vale? No significa que todos los años crezca eso. Hay años como en el 2022, que de hecho lo que hubo fue una baja casi del 20%. Ahorita estamos más o menos en un 15% arriba, pero este último mes ha sido feito, bien feito. Pero en general, ¿no? Y en largos periodos de tiempo, las acciones tienden a crecer y crecen más o menos eso, con un riesgo, la verdad, muy chiquito. De hecho, esta gráfica no se las puse ahí, pero hay una gráfica muy interesante que dice que si yo invierto en acciones en periodos de tiempo de menos de un mes, tengo el 33% de probabilidad de perder. No es que se pierda toda tu plata, pero que si tú compraste a 100 la vaina haya bajado a 97, ¿sí? El 33%, o sea, una en cada tres decisiones la voy a cagar, que eso a mí me parece altísimo. Pero cuando alargamos ese periodo y entonces estamos hablando de 20, de 10, 20, 30 años, la probabilidad baja a 0,0003. ¿No? Entonces, lo que yo siempre digo que tienes que ser el más de malas, pues, para ver cómo perdido en tus apuestas. Y también nos gustan mucho las acciones porque son líquidas. En finanzas el término liquidez se trata de la rapidez con la que yo puedo convertir un activo, en este caso las acciones, en cash, en efectivo, ¿no? Entonces esto es inmediato. Hay tanta gente comprando y vendiendo que yo si quiero salir a vender una acción, pues eso es en un par de segundos, literal, y yo en máximo 48 horas tengo esa plata en mi cuenta, versus si, por ejemplo, me pongo a comprar un apartamento, que eso puede, pues, durar meses, ¿ok? ¿Y dónde podemos comprar acciones? Entonces, primero, la idea, como les dije, si bien ustedes, pues, la posibilidad de que vayan a un fondo de inversión y que alguien les maneje eso siempre va a estar. Por ahí la invitación que yo les quiero hacer es que exploremos otras opciones donde nosotros somos los dueños realmente de nuestras decisiones, donde no vamos a estar pagando comisiones altas, ¿vale? Las tres plataformas que a mí me parecen realmente seguras para invertir, una se llama Happy, es una plataforma que está regulada y supervisada en Estados Unidos, que son las regulaciones, digamos, más estrictas que hay. Pero ellos, su función es atender al mercado latino, es decir, nosotros como latinos podemos invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York, que para los que no sepan, en la Bolsa de Valores de Nueva York también hay empresas de todo el mundo, no es que sean solamente empresas gringas, hay empresas chinas, hay empresas colombianas, hay empresas peruanas, hay empresas de todas partes del mundo. También está Interactive Brokers. Bueno, Happy, digamos, ellos, su especialidad es atender al mercado latino. Interactive Brokers, de hecho, esta es como, este es mi segundo amor. Mi primer amor fue Interactive Brokers porque fue la primera plataforma que yo empecé a usar cuando tenía 23 años. Em, y también está regulada y supervisada en Estados Unidos. Em, pero pues aquí digamos que la atención al mercado latino no es mucho. O sea, todos la podemos usar desde cualquier parte, pero, pero no es que necesariamente pues sea ahí. Y también está Schwab Trading. De hecho, Charles Schwab es un inversionista muy importante y él creó un fondo de inversiones. Entonces, ellos, después de crear el fondo de inversiones donde ellos se encargaban, luego dijeron, ¿por qué no también le damos la opción a la gente que puedan invertir? Entonces, también tienen su propia plataforma. Yo siempre les voy a recomendar que la plataforma que sea que ustedes escojan, por favor, que esté regulada y supervisada en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque les digo, ¿no? Son
Estas vainas que están, estamos regulados en las Islas Vírgenes, en Myanmar. Es como, marica, ni siquiera sé dónde queda esto en el mapa, porque, o sea, ¿qué pasa donde algo salga mal? En cambio, en Estados Unidos la cosa es muy distinta. Y además, sus inversiones van a estar protegidas en caso de que estos brokers pase algo y desaparezcan o se quiebren o algo. Sus inversiones están protegidas hasta por $500.000. Entonces, si yo tenía $200.000 en acciones, pues a mí me devuelven mis $200.000. O me dan la opción de trasladar mis acciones a otro broker. Si yo tenía 600.000, pues me van a responder por hasta 500.000. ¿Ok? En un ratito voy a terminar de contestar como preguntas, así que las que no se tienen, como que vayan también anotando sus preguntas por ahí en el chat. Entonces, siempre, por favor, elijan que sean reguladas en Estados Unidos. Fíjense en las comisiones. Este tipo de intermediarios o de plataformas mm, no te cobran comisión por la plata que tengas guardada durante X años o todos los años te van a cobrar comisiones, pero sí te cobran comisiones por compra y por venta. ¿Ok? Fíjense que sea máximo el 2% de la compra o la venta. Eli, pero nos estabas diciendo que el 2 o el 3%. No, es diferente. Aquí, si yo compro $100, me van a cobrar el 2% y ya. Y nunca más me van a volver a cobrar nada hasta que yo decida vender. No es que cada año me cobren. ¿Mm? En cambio, en el otro lado me cobran por la plata que metí, por lo que gané todos los años, de forma, ¿no? Como que acumulativa. Entonces, es bien diferente. Y también en este tipo de plataformas, porque entonces me van a decir, bueno, Eli, pero es que si yo voy a comprar acciones y estamos hablando que, por ejemplo, en Happy me dejan cobrar, me dejan comprar desde $5, pues me toca buscar una acción que valga $5, pero a mí me gusta es Google o me gustan otras que a veces valen miles de dólares. No, ustedes pueden comprar fracciones, pedacitos de acciones. Yo puedo comprar $5 y eso me va a comprar, ¿no? Me va a cobrar, me va a comprar X cantidad de pedacitos, ¿no? Si no me alcanza para la acción completa. Entonces está súper bueno porque realmente con poca plata y todas estas opciones funcionan con menos de $100. De hecho, desde $10 les aceptan, podemos empezar a invertir. ¿Ok? Entonces, eso por la parte de las acciones. Entonces ahí empieza como todo este mundo. Yo, de hecho, después de acciones me entero como que hay otro mundo que se llaman los ETFs o ETFs, que son literalmente canastitas de acciones. No vamos a ahondar mucho en ese tema porque además les tengo una sorpresita y es que ¿eso cuándo va a ser? En febrero vamos a tener un challenge específico para aprender todo lo que tenga que ver con ETFs, pero como mejor dicho, al centavo. Pero básicamente los ETF son canastitas de acciones. Entonces, en vez de yo estar invirtiendo en varias aerolíneas, puedo comprar un ETF de aerolíneas que ya incluye todas las aerolíneas. Entonces, yo no me tengo que estar preocupando por si Copa, por si Avianca, por si Latam, por si, no sé, Delta, sino que ya yo estoy invirtiendo en esa industria. Entonces, es una forma súper fácil de invertir. Donde uno no necesita estar como tan pendiente de las cosas. De hecho, yo ya tengo pocas acciones y lo que más tengo yo son ETFs. Pero bueno, dentro del mundo de las acciones y los ETFs todo funciona igual, las plataformas son exactamente lo mismo, uno gana plata de exactamente la misma forma. Y este fue como mi primera inversión y es la inversión pues como que más he sostenido a lo largo del tiempo, que yo ya llevo 13 años, imagínense, 13 años ya invirtiendo en acciones y en ETFs. Entonces yo estaba muy feliz con mis acciones, pero de repente se me presenta la oportunidad de comprar un apartamento y yo dije, yo me acuerdo que a mí alguien me había dicho algo de diversificar, ¿no? Entonces, pues empecemos a diversificar. Y entonces yo compro un apartamento, desde siempre lo pensé 100% para invertir. Esto es algo muy personal. A mí no me gusta comprar cosas. Esto seguramente viene de algún trauma de alguna cosa, pero tener cosas. A mí me asusta mucho pertenecerle a las cosas. Esto suena un poco raro, pero a veces yo siento que cuando somos dueños de algo que es como muy costoso o muy grande, de repente nosotros le empezamos como a pertenecer a eso, como que nos quita libertad y nos quita espacio y nos quita posibilidades. Y yo tuve la gran, gran fortuna, creo que por eso es, de haber crecido en una casa que era de mis papás.
y nosotros, o sea, yo, hasta que yo me fui de la casa de mis papás, yo me fui a estudiar a México la universidad. Entonces, de mis 0 a mis 17 años, yo viví en la misma casa. Yo nunca tuve esta vaina de que, bueno, entonces nos vamos a mudar y entonces algo que me gustaba mucho ya no lo tengo. Yo eso no lo tengo, que nos van a quitar la casa o qué sé yo. Esa es una experiencia que yo no tengo. Entonces, yo sí tengo la seguridad de la casa, entonces tal vez por eso para mí la casa no representa necesariamente seguridad como para otras personas. Yo sé, por ejemplo, que mi mamá, y esto lo hablo mucho, para mi mamá la casa representa, o sea, ella no se halla en una casa que no sea la de ella. Para ella, lo que yo hago de estar invirtiendo por una parte, pero pues pagando arriendo, a ella le parece la estupidez más grande del planeta. A mí eso me da mucha libertad, pero sé que invertir en bienes raíces es importante. Entonces yo dije, este apartamento va a ser 100% para inversión, a mí no me interesa en este momento comprar apartamento. Agarré una deuda muy chiquita y rápida. De hecho, el apartamento que yo escogí era un apartamento que yo sabía que yo iba a que podía terminar de pagar en 3 o 4 años. Obviamente hay cosas que, ¿no? Como varios de ustedes me van a decir, esa vaina ya no existe, todo está carísimo, ta, 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 pero puede ser que no sea, ¿no? Como que es diferente si uno va a vivir a que si uno lo va a arrendar. Entonces puede ser en ciudades más chiquitas, en, ¿no? Como en proyectos donde sea, de verdad, esto era una cajita de fósforos, era un apartamento súper chiquito y yo dije, esta vaina la voy a hacer rapidito. Pero ¿qué me pasó con esta inversión? Si bien fue como, wow, bueno, sí, ahora ya tengo esa inversión en apartamento, entonces ya tengo acciones y tal, a mí esto no me gustó. Que hay que ir a la reunión de propietarios. Ay, no, qué mamera. Que el inquilino no pagó, que el inquilino se quejó, que yo decía, esto es más trabajo para mí, no me está gustando. Entonces, una de las cosas que hice fue pagarle a una agencia para que se encargara. Obviamente, eso hace que mis ingresos, pues de lo que me gano del apartamento no sean tan buenos, pero la verdad, esta ha sido una gran, gran inversión. Pero yo dije, a mí este tema de los bienes raíces no me gustó, pero yo ya había aprendido mi lección al principio, ¿no? Ya había dicho, odio las acciones y de repente me habían mostrado otro mundo y yo dije, ok, vamos a darle el chance. Y entonces en mi vida aparecen los REITs y el fractional ownership. Los REITs, y esto fue tiempo después, o sea, yo compré el apartamento hace más o menos ya 10 años y por ahí 2 o 3 años después empiezan a aparecer los REITs en mi vida y el fractional ownership, ese sí es mucho más reciente, es hace 4 años más o menos. ¿Qué son los REITs? Real Estate Investment Trust, fondos de inversión especializados en bienes raíces. Y el fractional ownership, y esto lo vamos a, pues, a ver ahorita un poquito más en detalle, es cuando uno puede empezar a invertir en bienes raíces, pero no ser dueño del total del apartamento, del total eh, del local, sino que uno es dueño de un pedacito. Y entonces a mí esta vaina me encantó porque yo no necesitaba tiempo para administrar, no había reunión de consejo residencial, ni el manual de comunidad, ni nada de esas vainas que a mí no me gustaba. No necesitaba endeudarme. Yo en general siempre he sido bastante reacia para la deuda. También esto es algo personal. Yo no juzgo a las personas que se endeudan, pero a mí de verdad como la experiencia de estar endeudada no me gusta. Entonces esto era una posibilidad de eh, poder invertir sin necesidad de endeudarme. Y esta vaina me parecía perfecto para diversificar, porque además el real estate no necesariamente era en la ciudad, como en una ciudad, en una cosita, sino que yo podía empezar a tratar diferentes ciudades, incluso diferentes países. Entonces, ¿cómo funcionan los REITs? Estos son fondos de inversión que invierten en bienes raíces de muchos tipos, residenciales, comerciales, hospitales, puertos, depósitos, hay de todo lo que ustedes se imaginen. ¿M? Y el REIT en realidad es una persona jurídica o es una figura jurídica, como decir una sociedad anónima, una sociedad limitada. Y para que un fondo, no es como que yo diga mañana, bueno, voy a agarrar una empresa, voy a comprar, no, y voy a agarrar una empresa y voy a decir que esto es un fondo de inversión en bienes raíces. No, no, hay unas reglas que se tienen que cumplir. Hay dos reglas muy importantes. La primera es que el 75% de toda la plata que tenga el fondo realmente tiene que estar invertida en bienes raíces. Yo no me puedo llamar un REIT y de repente estar creando una empresa de empanadas, ¿sí?
o por lo menos no, solamente lo podría hacer con el 25% de toda la plata, pero no con el 75%. Pero además, estas empresas salen a bolsa, ¿no? Se llaman, en inglés se llaman como empresas públicas, ¿no? Pero no es lo que uno conoce en español, que empresa pública, que siempre es como empresa pública, que le pertenece al Estado, ta, ta, ta. En Estados Unidos, la empresa pública es la empresa que cotiza en bolsa y tiene acciones y la gente puede comprar sus acciones. Entonces, la gente compra las acciones de estos fondos de inversión y el fondo tiene que repartir el 90% de sus ganancias operativas, ¿ok? Entonces ellos cómo ganan plata, son dueños de un centro comercial y el centro comercial tiene locales y ellos arriendan los locales, no los venden, los arriendan. Entonces ellos todos los meses ganan de esos arriendos, le pagan a sus trabajadores sus gastos, ta, 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 y lo que sobre, el 90% no lo tienen que nos lo tienen que repartir a nosotros los inversionistas por medio de dividendos. Entonces, uno aquí, de verdad que, o sea, si ustedes quieren en 5 minutos ser dueños de un pedazo de un centro comercial en Estados Unidos, esta es de las formas más fáciles porque como estos son acciones, desde $5 pueden empezarlo a hacer. Y las plataformas que se usan son las mismas plataformas de las acciones y los ETFs que ya les mostré, ¿ok? Por el otro lado está el fractional ownership, que es que nosotros de forma colectiva invertimos en proyectos. A veces es que yo invierto en un apartamento, ¿no? En un pedacito de un apartamento donde varios estamos haciendo lo mismo, entre todos compramos ese apartamento se arrienda y empezamos a ganar por eso, por esa renta y además, pues lo que se espera es que el apartamento vaya también valorizándose a lo largo del tiempo. ¿M? O también hay proyectos donde uno lo que hace es financiar un proyecto de construcción. Cuando se vendan esos apartamentos, a uno le devuelven como su plata con su ganancia. También hay fractional ownership de locales, etcétera. Entonces nosotros podemos ganar por arriendo o por venta y por la valorización. Y la plataforma es la encargada de la administración de todo. Y entonces acá hay diferentes tipos de plataforma. BrickSafe es una de las más grandes e importantes en Estados Unidos. La mayoría de nosotros, de todos los países, digamos, podemos empezar a invertir en BrickSafe. Ambana y Troop funcionan en algunos países de Latinoamérica, están bastante basados como en Colombia, pero también en México, en Estados Unidos. Entonces hay como opciones. Obviamente, yo sé que aquí ustedes son como de varios países eh, y hay opciones dentro de cada uno de los países que luego podemos revisar. Pero bueno, si se quieren ir, no sé, si se quieren ir a algo como rápido y fácil, los REITs. El fractional ownership, uno tiene que tener como un poquito de mejor ojo, pero tampoco tanto, porque igual en la mayoría de estos, con entre 100 y 1000 dólares, dependiendo podemos empezar a invertir, pero funcionan bastante bien y uno lo que hace es que escoge un proyecto. Aquí no es como que, digamos, con los REITs, yo compro la acción y ya, ellos que inviertan en los proyectos que quieran invertir, yo ni me entero. Por ahí me dirán, mira, nosotros somos un REIT especializado en hospitality, entonces todo lo que tiene que ver con hoteles, o nosotros somos un REIT especializado en residencial. ¿M? Aquí ustedes sí van a saber exactamente en qué proyecto, de qué se trata, dónde está situado, cuántos apartamentos son, si es uno, si son cinco, si es un local, etcétera, si vamos a construir o si vamos a arrendar, todo. O sea, aquí tenemos mucho más como poder sobre dónde se está yendo nuestra plata y me gusta porque también es una forma que esto se lo vamos a conectar como al final, es una forma también de invertir en nuestras economías. Y entonces ya, ¿no? Como que pasamos como ya dos fases, ¿no? Entonces yo empecé con las acciones y ya me di esto, luego con los bienes raíces, de forma tradicional comprando un apartamento y luego de forma no tradicional, que es como las opciones que les estoy dando ahorita, donde desde $100 sí lo vamos a poder hacer. Y ya como en el 2015 ya todo el tema de cripto, por lo menos en mi circulito que era un poco más financiero, era algo de lo que ya se hablaba. Para ese momento ya Bitcoin tenía casi 7 años de haber sido creado.
Todavía la gente no entendía muy bien, como que si esta vaina, no, esto va a estallar en cualquier momento. En ese momento creo que se había trepado como, había pasado como de valer $900 a $5.000, para que tengan como una comparativa. Este año llegó a 120.000, ahorita está como por los 90.000, pero en ese momento valía eso, como $5.000, y la gente decía, no, esa vaina sí, ahora sí es especulación, eso ya va a reventar, nadie entendía muy bien cómo funcionaba. Y a mí me había quedado un muy mal sabor de boca con todo el tema de Forex, que era como invertir en monedas, porque yo decía, es que eso no genera nada, o sea, eso no, si yo invierto en una empresa, la empresa produce productos, servicios, como que algo en la vida real, pero las monedas es pura especulación. Yo estoy esperando si la moneda se devalúa con respecto a la otra o no, como que eso de verdad no me gustaba mucho, y para mí era de verdad esto, como que todo el tema de cripto, esto era especulación. Obviamente, no, yo seré muy buena en matemática, pero todo lo que tiene que ver con tecnología, programación, yo esa vaina no la entendía nada, entonces para mí eso era igual a miedo. Las personas de las cuales estaba recibiendo información eran estos famosos crypto bros, que lo único que querían era hacerse millonarios de la noche a la mañana y hacían unas locuras y no les interesaba realmente entender nada, como que yo lo único que quiero es ganar plata y este es mi vehículo para ganar plata. Y por muchos años yo decía, cripto, nunca en mi vida, pero ahí va, la vida enseñándome una vez más a tener la cabeza como abierta, a entender. Y esto fue gracias, de hecho, a una alumna, de mis primeras alumnas que yo tuve en Mindful Finance en el 2019. Para que tengan una idea, yo llevo, desde el 2020 empecé a invertir en cripto. Y en el 2019 ella es programadora, es una tesa. Entonces ella fue la que me empezó a explicar toda la magia del blockchain, la magia por decir una palabra, ¿no? Como lo maravilloso del blockchain, todos los usos que se le podía dar, como que esto no era simplemente una vaina de que, ay, me voy a hacer millonaria y ya, sino que esto respondía a una necesidad real que tenemos como sociedad, donde pues nos hemos acostumbrado que las monedas le pertenecen a los gobiernos y entonces están muy como expuestas al gobierno de turno, donde lo hemos visto los últimos años con todas estas como guerras y cosas que ha habido, con las migraciones que han tenido que pasar, por personas que les tocan dejar, ¿no?, sus ciudades, sus países por guerras, ¿no?, como por crisis, por un montón, y salen un poco con una mano adelante y la otra atrás, y entonces sí, hay personas que migran, ¿no? No sé cuál es la palabra correcta para decir eso, porque migración ilegal no hay, pero que migran como sin los permisos, sin todo el proceso que le ponen los países. Pues si yo estoy sin papeles en Estados Unidos, yo no puedo abrir como cuentas y no puedo recibir plata, y es todo un complique, y eso se presta para que haya, pues para que uno quede vulnerable a, bueno, pues no sé, si usted no, si mi prima me mandó plata con usted y usted se quiere quedar con el 10%, pues me toca pagárselo, porque si no, no tengo más plata. Y entonces Bitcoin y el mundo cripto lo que viene a ofrecer son monedas descentralizadas que no le pertenezcan a los gobiernos, que nos pertenezcan a nosotros como sociedad, donde yo le puedo pasar plata literal desde mi wallet, por acá está, desde esta wallet, yo le puedo pasar plata a otra persona en cuestión de segundos, y no importa si está en el edificio de al lado o a 30.000 kilómetros, porque va a ser exactamente lo mismo sin tener que pagar un montón, porque todos de alguna manera, y esto no me dejarán mentir, hemos sufrido las comisiones altísimas de alguna vez o haber hecho una transferencia internacional o haber pensado en hacer una transferencia internacional y dijimos, esta vaina es demasiado cara. Y entonces ahí me empiezo yo a abrir a la posibilidad de entender las criptomonedas desde lo que se pueden generar ahí, y luego vainas tan interesantes como las finanzas descentralizadas y los contratos inteligentes, y eso da para otras 28 clases. Pero a mí algo que me encanta de esto
es que es una forma de transferencia muy barata, muchísimo, muchísimo más barata. O sea, estamos hablando de verdad centavos, ¿no? Cuando esto depende obviamente mucho del país en el que estemos, pero en la mayoría de países para hacer una transfer internacional nos van a cobrar entre 30 y 70 dólares. Y si no es que nos clavan un par de pesos más por impuestos y más cosas. Aquí son literalmente como centavos. Lo que yo les decía de la accesibilidad, si yo mañana por alguna razón tengo que emigrar, pues yo me puedo llevar mi platica y no tengo que estar ahí jodida. Una de las cosas, por ejemplo, que pasó cuando como que estaba pues como muchísimo más caliente todo este tema de Rusia y Ucrania y, y no sé si ustedes sabían, pero hay unos bancos que se dedican a hacer intermediación solamente. Uno de los más grandes es el Citibank, donde cuando uno hace una transfer internacional, en realidad mi banco local, vamos a decir Bancolombia, lo quiero transferir al BBVA Bancomer de México, Bancolombia, para transferirlo, pasa por un banco intermediario. Uno de esos bancos, no es el único, pero uno de esos bancos es el Citibank. Y luego el Citibank se lo pasa a Bancomer. Y resulta que esos bancos intermediarios son gringos. Entonces, bueno, por todo el tema de Estados Unidos y Rusia, etcétera, en un momento estos bancos dijeron, ¿saben qué? Yo ya no les voy a prestar el servicio, los bancos intermediarios. Y un montón de gente en Rusia que no tenían nada que ver con el conflicto, porque el conflicto de alguna manera pues es entre como los gobiernos con un montón de víctimas civiles, pero pues al final son dos pendejetes ahí peleándose por problemas complejos, obviamente. Pero la gente, digamos, como que está viendo en Rusia que puede ser que ni siquiera estaban de acuerdo con todo ese conflicto, quedaron jodidos porque entonces los bancos ya no no, si yo trabajaba remoto y una empresa en el extranjero me pagaba, la empresa de repente me dijo, pues amigo, te vamos a tener que dejar ir porque no tenemos cómo pagarte porque ya ningún banco va a permitirme como llegar la plata hasta allá. Entonces yo sé que a veces como cuando hablamos de criptomonedas todo se siente muy como en la nebulosa, es una vaina medio ahí guajira que uno no entiende, pero hay un uso muy específico que sí le podemos dar en la vida real. Son muy seguras porque las criptomonedas vienen de la criptografía, que es una ciencia que se ha usado desde hace cientos de años para encriptar mensajes, para guardar la seguridad de los mensajes. Esto se usaba mucho, esta tecnología se usaba mucho en las guerras, ¿no? Para que el enemigo no supiera cuál iba a ser mi estrategia si yo hacía como comunicaciones. Y esta misma tecnología se usa. De hecho, muchos de nosotros no sabemos, pero los bancos y un montón de otras empresas que nosotros usamos todos los días utilizan tecnologías blockchain, ¿no? Como esta tecnología que, digamos, ofrecen las criptos, las utilizan. No necesariamente es que utilice la cripto como tal o transacción en cripto ni esas vainas, pero las utilizan. Y hay otra cosa que ha pasado los últimos 3 años y es que los grandes fondos de inversión, uno de ellos siendo BlackRock, por ejemplo, y yo sé que les estoy aquí vomitando información de todo, pero como que quiero que entiendan que esto ya no es una cosa de unos poquitos, una cosa de boutique, una cosa que no tiene como que grande, ¿no? Que a veces la gente dice, cripto es el futuro. No, no, el cripto es el presente. Estos grandes fondos de inversión se propusieron a tratar de comprar la mayor cantidad de criptos que pudieran. Por suerte, ya la gran mayoría, pues no, no la gran mayoría, pero sí, bueno, sí, sí la gran mayoría están en manos de la gente y ellos solamente, o sea, con una estrategia súper agresiva de compra donde literalmente casi que a todos los empleados le dijeron ¿no? Como su meta este año es tratar de comprar la mayor cantidad de criptomonedas, sobre todo pues como las grandes Bitcoin, Ethereum, Solana, etcétera. Em, y, y se pudieron hacer dueños, creo, del 3% de Bitcoin, que en general, o sea, esto es miles de millones de dólares, pero porque ya Bitcoin llegó como a los trillones, em, pero pues ya no son dueños del 80% o algo así, porque se hubiera ido todo a la mierda, básicamente, si ellos eran dueños de todo, porque se pierde el chiste de pero, pero ya ¿no? Como las partes tradicionales del juego ya están metidas acá. Y pues obviamente es muy rápido también la transaccionalidad de un lado para el otro. Entonces, importantísimo, cripto no es plata rápida, ¿vale? Aunque la forma de comprar cripto es a través de
plataformas como puede ser Binance, como pueden ser Coinbase, hay varias otras. A mí honestamente me gusta quedarme con Binance. Coinbase porque está muy regulado en Estados Unidos. Si no vivimos en Estados Unidos, esta no la dejan usar. Binance la podemos utilizar en cualquier parte del mundo y creo que la última vez que revisé, el 53% de las transacciones en cripto del mundo, pasan por Binance. Entonces es la plataforma más grande. Yo compro, por ejemplo, mis criptos por medio de Binance, pero no las dejo en Binance. Yo me las paso a mis wallets, ¿vale? Que son, pues, como ya que las criptos estén a mi poder, porque ninguna, aunque ya varias plataformas están supervisadas y les hacen auditorías para que tengan como procesos y tal, ninguna está regulada, porque precisamente las criptos son descentralizadas. Y otra cosa importante, que yo sé que esto así a primer ojo no tiene como mucho sentido, pero es compren la vaina, no la foto de la vaina. A muchos, a muchos fondos de inversión ahora les ha dado por hacer ETF de Bitcoin o ETF de cripto, ¿no? Como de varias criptos, o ETF de Ethereum o ETF de algo, ¿no? Las canastitas que yo les decía. Cuando yo soy dueña de un ETF, yo no soy dueña de un pedacito de todas esas acciones, sino yo soy dueña como de la bolsa, ¿no? De ese trust que creó ese fondo. Y aquí pasa lo mismo. Si yo quiero comprar cripto, compren Bitcoin, no compren el ETF de Bitcoin porque literalmente están comprando como un duplicado. Claro, detrás de eso, en verdad, el fondo de inversión sí está invirtiendo en Bitcoin, pero ustedes no son dueños de ese Bitcoin, ustedes son dueños de este otro producto, ¿no? De este, literalmente de la foto del Bitcoin. Entonces, yo eso no se los recomiendo en absoluto porque no tiene ningún nivel de seguridad adicional. Si por alguna razón Bitcoin, como en este mes, que creo que, a ver cuánto ha perdido, Em, para decirles rapidito aquí, en este mes ha perdido casi el 21%. Pues yo igual voy a perder el 21%, ¿no? No es que no se va a poder recuperar porque eso usualmente vuelve y arranca, pero, fue madre, ahorita en cuánto está, llegó a 87. Les dije que está en 90, está en 87. Em, Entonces, sí, pues igual va a ser la misma vaina. Si Bitcoin baja, sus inversiones bajan, así tengan ustedes ETF o Bitcoin. ¿Sí? Entonces, no es como tan buena idea porque ustedes ahí ya no pueden transaccionar eso por ningún lado, porque les van a cobrar comisiones altísimas por un montón de cosas que es como que perdemos todo lo maravilloso, ¿no? Como todo lo nutritivo del Bitcoin por una falsa seguridad, porque en verdad eso no nos genera ninguna seguridad adicional. Entonces aquí, como les dije, otro aprendizaje de la vida de, ok, esto también es una opción. Yo ahora soy muy, muy amante de las criptos en su justa medida. En mi portafolio, por ejemplo, lo máximo que yo le meto a cripto es el 25%, pero es algo que sí le creo mucho y me parece muy importante como un statement incluso de activismo, ¿no? De poder descentralizar las finanzas y lo que eso genera. Y ya mucho más reciente, esto sí ya es del 2021, llegaron las alternativas. Y es que parte de lo que ha pasado en los últimos años es que con esta apertura como de las finanzas que se ha dado, ahora hay muchas fintechs, ¿no? Que son estas empresas que combinan tecnología y finanzas y nos permiten. Ah, perdón, me faltó una cosita rapidito en el tema de las criptomonedas. Si ustedes están en países no dolarizados, y por alguna razón han comprado dólares digitales, ya empezaron a invertir en cripto. Los dólares digitales son una criptomoneda que se llama un stablecoin y me parece que es una muy buena puerta de entrada para poder entender como el uso real que tenemos nosotros en países no dolarizados. Por muchísimo tiempo no tuvimos acceso a cuentas dolarizadas y las que teníamos acceso, por ejemplo, no sé, hablo como colombiana, tenías que tener más de $5.000 y te cobraban una cuota de manejo y no podías sacar la plata todo el tiempo y era más problema que una solución. Ahora hay un montón de plataformas que nos permiten comprar dólares digitales que nos dan hasta una tarjeta y uno puede gastársela en donde uno quiera, que nos generan rendimientos y eso es gracias a toda la tecnología cripto. Entonces, si ustedes por alguna razón ya están en dólares digitales, sepan que ya están invirtiendo también en criptomonedas y que empezaron tal vez por
como por la tía más querida y la tía más segura, pero hay otro mundo por explorar. Las alternativas. A mí estas me encantaron porque fue una forma en la que yo encontré como de alinear más mis valores. Yo sé, por ejemplo, que dentro del S&P 500, si bien hay un montón de empresas que son maravillosas, que están haciendo cosas increíbles, que realmente están poniendo como el trabajo necesario para ser más sostenibles, para más responsables socialmente, para tener mejor gobernanza, pues yo sé que ahí tal vez hay como un 2 o 3% de minería. Y a mí la minería no me gusta necesariamente o no quisiera necesariamente que mi plata se fuera ahí. ¿M? Y ahí estamos en un mundo imperfecto, con un sistema imperfecto. Si nos ponemos de puristas, pues seguramente no nos tocaría simplemente dejar de existir, porque nuestra sola presencia ya genera un impacto en el mundo. Pero con las alternativas me di cuenta que hay formas como de balancear mejor las cosas. Y entonces aquí hay empresas que, y ahorita les doy como algunas cositas, pero yo puedo ser más directa y más intencional en qué tipo de proyectos realmente yo me quiero meter. Hay muy buena rentabilidad. Algo bueno que tiene vivir en países latinoamericanos es que somos pues más riesgosos, pero el riesgo siempre se premia con un mayor rendimiento. Entonces, cuando estamos en países como en vías de desarrollo, hay opciones de muy buena rentabilidad y hay rentabilidades del 15, 20, 30%. Es una forma de invertir local en nuestra economía, que esto les dije que se iba a atar también con el tema de bienes raíces, porque si lo único, no como, y Estados Unidos lo ha hecho muy bien y los mercados gringos lo entienden muy bien, es cómo hacemos más fácil que la gente, ¿no? Expandir nuestros mercados. Antes las acciones era el mercado gringo para los gringos. Ahora es como desde cualquier parte puedes invertir en nosotros y nosotros estamos felices invirtiendo en las acciones, pero si toda nuestra plata se está yendo a esa economía, ¿cuál es el mensaje real que estamos mandando? ¿Mm? Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para invertir dentro de nuestra economía con súper buenas opciones, con súper buena rentabilidad eh, y poder seguir sembrando también en lo local? 100% sí me parecen de las inversiones más riesgosas. De hecho, en algunas he perdido plata, o sea, literalmente he perdido el 100% de la plata. Pero bueno, estas también las tengo como, son una parte importante de mi portafolio, pero también tienen como sus máximos ahí para no estar haciendo locuras, pero 100% de todo se aprende y me ha encantado invertir en alternativas. Entonces, ¿qué son alternativas? Poderle prestar directamente a empresas, préstamos de persona a persona, que esto lo pueden hacer por medio de plataformas. En México, por ejemplo, hay una plataforma que se llama Yo Te Presto, pero también lo podrían hacer, ¿no? Como prestándole a su primo, a su amigo, al que quieran. Energías renovables, que es de las que a mí más me ha gustado, sobre todo en temas de energía solar, que es como la de las plataformas como más establecidas que hay. Y está el crowdfactoring, que es la compra y venta de facturas. Entonces son empresas que van a cobrar una factura. Entonces, el clásico ejemplo que yo pongo es, yo hago brownies, digamos, y entonces un día un supermercado me dice, amiga, venga, esos brownies nos están gustando mucho, queremos empezarlos a vender en nuestro supermercado. Y entonces yo estaba acostumbrada a vender brownies ahí abajito, ¿no? En la esquina de mi casa y entonces yo entregaba el brownie, a mí me entregaban la plata y al final del día yo con esa plata iba, compraba mi materia prima para hacer más brownies. Entonces cuando yo se lo entrego ahora al supermercado y yo feliz porque entonces ahora voy a vender muchísimos brownies, el supermercado me dice, listo, muchas gracias por los brownies, te entrego aquí este papelito y yo, ajá, mi plata. No, tu plata te la vamos a pagar en 90 días. Entonces yo me quedé jodida porque ya no tengo brownies para vender, porque se los di al supermercado, pero tampoco tengo plata para comprar la materia prima para hacer más brownies para vender en otro lado. Entonces lo que hace el factoring solito, es que yo vendo mi factura. Si a mí ese supermercado me iba a dar 100, yo la vendo y entonces la vendo a 90. Entonces yo ya me quedo con 90 y la otra persona cuando se pague esa factura va a recibir 100. Como a mí me dio 90, entonces se va a haber ganado 10. Y esto lo hacían los bancos y lo han hecho los últimos, qué sé yo, 60 años,
pero ahora lo podemos hacer nosotros. Entonces hay plataformas que a uno le permiten comprar y vender facturas. Entonces, la parte de las alternativas es la parte más diversa que hay. Depende muchísimo del país en el que estemos, qué opciones tenemos, pero cada vez va siendo más fácil. Incluso las inversiones alternativas se han expandido como a nivel de fronteras también, ¿no? Tal vez la fintech era panameña y entonces ahora nosotros desde Colombia o desde Ecuador podemos invertir ahí, o desde Centroamérica, o al contrario, pues como que era una vaina brasilera y yo ahora también puedo invertir ahí y tal. Entonces, para esto decirles, ¿cómo invierto yo en este momento? De 2 a 3 horas al mes. Yo no estoy sentada viendo si bajó, si subió, si la vaina, si el gráfico de velas, leyéndome 24 periodos. No, con 2 o 3 horas al mes yo hago inversiones estratégicas. Y a mí esto me encanta porque es la forma en la que realmente yo puedo cumplir todos mis otros roles, hacer las cosas que sí me gustan, mientras mi plata sigue creciendo y mi energía se sigue expandiendo más allá de lo que yo pueda hacer por eso, ¿sí? Lo tengo con un coctelito chévere, que es un coctelito, que yo tengo varios de estos ingredientes. Y yo generé un coctelito que se llama un portafolio que a mí me funciona y me sirve para mí. Y esto es lo que nosotros los ayudamos a hacer en el Mindful Finance Program. Les armamos un coctelito que les sepa rico a cada uno de ustedes, porque las finanzas personales son personales y cada uno em, tiene papilas gustativas financieras diferentes. Yo invierto todos los meses religiosamente y soy más o menos consistente con el nivel de plata. A veces puede ser que tenga un poquito más y entonces le meto más, otros meses menos. Yo tengo ingresos variables por mi empresa, pero la idea es ser más o menos consistente y eso sí lo he logrado a lo largo del tiempo, desde que empecé a invertir también para que, aunque yo quiero colapsar las líneas de tiempo para ustedes y que este proceso que a mí me ha durado 13 años, ustedes lo puedan hacer en 6 meses literalmente. Pues obviamente el nivel de plata y de conocimiento con el que yo empecé es muy diferente al que tengo ahorita. Mi retiro está pensado para los 50 años. Eso ya es lo que se conoce como libertad financiera. Entonces yo me sigo enfocando en el largo plazo. Si bien yo les dije que yo ya había alcanzado la seguridad financiera y en ese momento del corazón roto, eso fue a mí lo que me salvó. En este momento, pues yo sí recibo un ingreso por mi trabajo en Mindful Finance, entonces yo no necesariamente necesito todavía vivir de mis inversiones, entonces yo las dejo ahí que ellas se vayan madurando y macerando y creciendo aún más rápido. Entonces no necesariamente es que yo hoy viva de mis inversiones, pero si yo quisiera, en este momento yo ya llegué como al siguiente paso, ya no es solamente seguridad sino al siguiente nivel que se llama independencia, que ya mis inversiones podrían cubrir como un buen estilo de vida. Nada fancy, nada de lujos, nada de mis excentricidades, que no son muchas tampoco, pero sí, pues como un buen estilo de vida. Entonces yo ya sé que sí, en este momento yo digo, me harté, mando toda la mierda, ya, las inversiones están ahí. Y entonces, aquí los quiero invitar para los que se animen y quieran como que un poco más de toda esta magia. Y es el Mindful Finance Program, justamente lo que les decía, yo les quiero colapsar las líneas de tiempo. Son 6 meses de acompañamiento donde ustedes me van a dejar, ¿no? Como que me van a abrir las puertas de su cocina y yo les voy a ir llenando de herramientas, les vamos a enseñar a cómo manejar su plata, a los sistemas, a calcular sus ahorros, a salir de deudas, pero sobre todo les vamos a armar un portafolio personalizado porque yo sé que con todo esto que yo les acabo de enseñar, la mente se les abre, pero luego uno dice, ajá, ¿por dónde empiezo? ¿Y cuál acción? Ta, ta, ta. Nosotros les vamos a decir exactamente qué hacer por todo un año. Les vamos a dar un plan donde ustedes van a saber exactamente qué es lo que tienen que hacer. Hasta el 31 de diciembre hay 25% de descuento, pero además ya sea que ustedes estén aquí por Recalcula o que hayan comprado esta clase sueltica, esa plata que ustedes ya pagaron se les abona, entonces tienen aún más. Y además van a recibir 2 bonos adicionales porque el programa empieza en marzo, que es el Mindful Year, que en enero vamos a entender cómo programar nuestras finanzas con nuestro año y cómo hacer que todas estas cosas que nosotros queremos lograr realmente se alineen con nuestras, o más bien que nuestras finanzas se alineen con todas esas cosas que nosotros queremos lograr desde la intención, desde el propósito, desde cumplirnos, desde cambiar, ¿no? Como las pieles que ya nos quedaron chiquitas. Y el challenge, que es compra tu primer ETF, que va a ser en febrero, donde ahí sí nos vamos a meter, mejor dicho, al detalle del detalle, donde ustedes van a salir
En 2 semanitas van a salir invirtiendo en ETFs y teniéndole la vaina súper clara. Estos bonus tienen un valor o van a tener un valor más o menos de $170. Entonces tienen el 25% de descuento. Lo que ya pagaron se les abona. Y además tienen, ¿no? Como estos otros bonos que tienen otros 170 más, como diría mi abuelita, el que quiere más, que le pique en caña. Y aquí, yo sé que esta matemática la han visto algunos de ustedes. Quiero que vean lo que es posible invertir, ¿no? Como lo que podemos llegar a generar si invertimos. Con $100 mensuales, invirtiendo por 25 años, significa que de su bolsillo van a salir alrededor de $30.000. Pero lo que podemos llegar a generar, más o menos, y esto es con un rendimiento del 10%, que ya como vimos en las acciones es bastante posible, serían más de $133.000. Es decir, su plata se multiplicó por 4 y un poquito más, con simplemente $100 mensuales. Si no esperamos 25, sino lo invertimos durante 35 años, pues de nuestro bolsillo va a salir más plata, 42.000. Pero esto se va a convertir en 380.000. Para que tengan una idea, cuando uno tiene 380.000, esta vaina puede producir mensualmente más o menos $2.000. Entonces, con esto ya ustedes podrían vivir con $2.200 más o menos, súper tranqui. ¿Ok? Si tenemos un poquito más de tiempo, tal vez aquí hay alguien que tenga, no sé, 20, 25 años y tenemos hasta 45 años para estar invirtiendo esto, pues de nuestro bolsillo van a salir $54.000 y con $100 podemos ser millonarios. Y este millón puede generar hasta más o menos como $6.000 mensuales, $6.100 mensuales. El hijo de pucha, pero es que yo ya tengo 35, tengo 40, no importa. Podemos llegar a la seguridad financiera, podemos llegar a la independencia financiera, todo suma. Puede ser que en este momento ustedes tengan $100, pero saliendo de deudas tengan algo más. Puede ser que, porque todo el tiempo pasa así, que se abran oportunidades de nuevos trabajos, de nuevas opciones de generar más ingresos y que puedan poner un poco más, obviamente entre más plata puedan poner ustedes, pues estos números van a crecer considerablemente, pero con $100 esto es realmente posible y esto es lo que yo quiero para ustedes. Así que, mis queridos, ¿a quién le vamos a dar el control? ¿A nuestros sueños, que son expansivos, que van por encima de las posibilidades que por ahí podemos dimensionar en este momento? ¿O a nuestros miedos que nos llenan de dudas, que nos paralizan, que no nos dejan como seguir creciendo en este camino y que probablemente nos están robando de una gran oportunidad? Me ha encantado compartir hoy con ustedes. Voy a ahora empezar a contestar preguntas porque sé que tienen bastantes. Y los que quieran seguir haciendo ahí preguntas, vamos a quedarnos un rato más. Entonces dice, mm, mm, ¿cuál nos recomiendas para empezar? A nivel de inversiones, yo les recomendaría empezar con acciones, que me parece que es la forma más fácil, de la que más tenemos información, más rápida y más regulada. Pero no me quedaría solo en acciones porque, como les dije, la idea es tener un portafolio que tenga varias cosas. Obviamente no es necesario, ¿no? Como que si yo estoy aprendiendo a cocinar, pues lo primero que haré es un huevito frito, no me iré a hacer una paella. Entonces también podemos ir construyendo sobre el camino. Lo importante de verdad es empezar. Las cosas son nuestros roomies y nosotros pagamos su renta 100%. Mis traumas, mis chistes, Lau, totalmente. Yo comencé invirtiendo en ETF y entré con la idea de que sea a largo plazo, pero a veces veo mi portafolio y pienso, ya estoy ganando más del 10%, podría vender ya y aseguro ese ingreso. ¿Por qué eso no sería una buena idea? No es que no sea una buena idea, claro, tú lo puedes hacer y tú eres 100% autónoma y esa también es la maravilla de que uno haga sus propias inversiones. Lo que pasa es que, por ejemplo, estos números que te mostré, si yo ya estoy, mejor dicho, si yo estoy invirtiendo $100, digamos que durante 25 años para generar esos 133, y eso asume que yo voy a estar ganando el 10% mensual, si yo gano el 12 o el 13,
ese tiempo se colapsa, se achica. Yo ya no tengo que esperar 25 años, tal vez tengo que esperar 20. O al contrario, si espero 25 ya no voy a tener 130, tal vez voy a tener 200.000. Entonces, esa parte, Julia, a mí me parece que es muy importante porque ahí, y parte de lo que hacemos en Mindful Finance Program es hacer estos cálculos para que tú sepas, por ejemplo, cuánto parar, no, cuándo parar. O sí, es posible que tú digas, mira, sabes que a mí con 133.000 me va perfecto, entonces cualquier cosa extra yo les puedo empezar a sacar y me los gasto y los hago. Una de las decisiones ejecutivas que yo tomé hace como 3 años fue darme cuenta que yo, claro, desde que empecé a invertir, yo fui poniendo más, 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 porque cuando yo empecé a invertir, pues era el inicio de mi carrera, digamos, como laboral, y entonces la plata que tenía no era mucha y luego pues he podido como que ir aumentando. Y en un momento yo dije, ok, todos mis planes están para retirarme a los 50, ¿no? Y yo me quiero retirar más o menos con 1.500.000, 2 millones de dólares, que eso ya me cubriría a mí y a mi familia. Listo, perfecto. Ese es mi número. Y yo sé cuánto tengo que invertir mensualmente. Entonces, claro, a mí por ahí el ego hablando dijo, ¿qué pasa si yo lo pudiera hacer antes, a los 45 o a los 40? O hacer más. Y yo dije, bueno, más plata, honestamente, pues como que no la necesito, si llega todo bien, pero no es algo que yo activamente voy a hacer para tenerla. Pero dije, ahorrarme 5 años sí me suena. Y empiezo a hacer los números y me di cuenta que para ahorrarme esos 5 años tengo que duplicar la cantidad de plata que estoy poniendo. Y eso en este momento en mi realidad significaría que yo ya no podría estar disfrutando el presente, que mi año, no, mi viaje anual de buceo ya no lo podría hacer, que los conciertos a los que quiero ir no, que la ayuda a las fundaciones que yo, ¿no? Como que dono, yo tengo por temas como religiosos de mi mamá en su momento, pero luego yo quedé con eso, yo dono el 10% de mi salario a las causas que sean como cercanas a mi corazón, entonces eso ya no lo podría hacer y yo dije, no, eso a mí ya no me hace sentido. Prefiero seguir otros 5 años, pero vivir donde ya todo está pensado en el futuro y no hay nada en el presente que a mí me arraigue y me permita disfrutar, para mí no tiene sentido. Entonces siento, Juli, que ahí lo que falta es hacer ese cálculo. Existen REITs en Colombia, a veces pienso que estoy mandando mucho de mi dinero afuera y siento la necesidad de invertir en mi país. No REITs como tal, pero sí existen fondos de inversión. Lo que pasa es que lo tenemos que hacer por medio de fondos de inversión que nos cobran una comisión, pero por ejemplo, Scandia tiene varias opciones de inversión en bienes raíces. Uno paga impuestos si invierte, sí, pagas impuestos sobre las ganancias, pero esto es, en inglés hay una frase que lo traduce perfecto y es the cost of doing business, el costo de hacer negocio, ¿no? Así como simplemente por ser ciudadano de un país tú tienes que pagar impuestos, es igual. Eso no significa que todas tus ganancias se van a ir en impuestos, para nada. Tú solamente pagas impuestos sobre tus ganancias y ni siquiera en todos los casos. Y hay muchas opciones legales para poder pagar. De hecho, nuestro derecho como ciudadanos es pagar la menor cantidad de impuestos legalmente posibles. Entonces, hay varias formas de hacerlo, pero sí, sí se paga. No se paga, por ejemplo, en las acciones, digamos, si yo compré una acción en 100 y ahora está en 200, pero yo todavía la tengo en mis manos, es decir, no la he vendido, yo no pago, aunque digamos que virtualmente ya gané 100, porque estaba en 100 y quedó en 200, al estar todavía en mi poder, eso se llama una ganancia no materializada. Eso no genera impuestos. A mí no me pueden cobrar porque nadie me dice que mañana esa acción no puede irse a 50. Y entonces a mí no, la DIAN no me va a estar, o el ente que me está cobrando impuestos no me va a estar devolviendo plata. Pero en el momento que yo venda las acciones, ahí se hace ese cálculo y junto con toda como tu estrategia de impuestos, que para eso hay que tener un buen contador, se, se hace ahí como el cómputo y los descuentos y todo. Si yo tengo un apartamento en leasing, pero ahí vivo, ¿cuenta como inversión o debo esperar a pagarlo para poder meterlo en mi portafolio? No, debes esperar a pagarlo porque ahorita ese todavía no es 100% tuyo. Tú ya tal vez eres dueña de un pedacito, pero no del 100%. Tuve medio Bitcoin, lo vendí porque no entendía nada. Bueno, y todavía, pues yo sé que tal vez, no sé, tal vez cuando yo he comprado Bitcoin hasta en 16.000 dólares, he comprado en 120.000, he comprado en todos los niveles. Em, Esperar el momento perfecto o
o lamentarnos por algo que ya no está, definitivamente no es el camino, entonces todavía lo puedes volver a recomprar. Para poder invertir necesitamos una cuenta en Estados Unidos, no. Eh, no necesitan. Y de hecho depende de la plataforma. Por ejemplo, Happy, que atiende al mercado latino, dependiendo en el país en donde tú estés, porque algunos países no los atiende como a tal nivel, pero se pueden hacer transfers locales, no son necesarias transfer internacionales. En algunos otros países sí. ¿Cómo meto dinero en Binance? ¿Cómo compro un cold wallet? ¿Cómo metes dinero en Binance? Puedes comprar por medio de tarjeta, puedes comprar dentro del, Binance tiene como un marketplace que se llama P2P, donde tú le compras a otra persona, pero dentro como del sistema Binance, y eso se hace por transferencia bancaria. ¿Y cómo compras un cold wallet? Simplemente comprándolo. Hay un montón de cold wallets o de empresas que generan wallets y pues tú eliges la que más te gusta y lo compras y ya está. Es literalmente como comprar una USB, no tiene ningún, lo pides por Amazon, pues. ¿Por qué no dejarlas en la plataforma y pasarlas al wallet? Porque en la plataforma no quedan a tu nombre, quedan a nombre de la plataforma. Y si la plataforma, si Binance mañana cierra, yo perdí toda mi plata. En cambio, las wallets ya quedan a tu nombre. ¿Qué plataforma de compra de dólares digitales recomendarías por tu experiencia? Depende en el país en el que estés, Nati, pero en Colombia a mí me gusta mucho Litio y Lulo. Global 66 no son dólares digitales, pero pues también funciona, digamos, como que para, ¿no? Para tener como dólares. Y también me han hablado muy bien de Dollar App, pero esa no la he usado. Litio es muy buena, la verdad. O sea que si tengo ahorros en dólares digitales, los puedo meter como cripto en el portafolio. Claro, Juli. ¿Qué es un portafolio? Un portafolio, por si acaso, es como la mezcla de varios, no. Un portafolio es la estrategia de inversión, que termina siendo como una mezcla de varios ingredientes de inversión, ¿no? Como pueden ser las acciones, las criptos, los bienes raíces, y esa es tu estrategia de inversión. Entonces uno ya no está como gallina sin cabeza, que compro hoy, que sí, que no. Yo ya sé exactamente qué porcentaje, qué peso, ¿no? Como que cuántas cucharadas de cada cosa le estoy echando y ya. ¿Conoces y qué opinas de Robinhood para los que tenemos acceso? Eh, Robinhood está buena, la verdad, como plataforma. Em, Aunque no estoy muy segura dónde está registrada. Si quieres, ahorita lo reviso para ver si está regulada en Estados Unidos. Pero sí conozco a varias personas que lo han usado y les gusta la interfaz. Pensé que ya íbamos a invertir los $100 hoy mismo en un paso a paso abriendo la cuenta en la plataforma. Primero, por ejemplo, para comprar acciones ni siquiera lo podrías hacer porque la bolsa está cerrada en este momento, entonces nadie te vendería acciones. Segundo, las plataformas realmente confiables tienen todo un proceso de inscripción donde pues hay una verificación de datos y todo. Entonces era una expectativa poco realista. Eli, cuando nos contabas que alcanzaste la seguridad financiera, ¿eso significa que tenías un alto porcentaje invertido en productos que te generaban ingresos mensuales para pagar tus gastos? Porque las acciones, por ejemplo, entiendo que son inversiones a largo plazo, no algo que me va a generar entrada mensual. No, simplemente el monto total de mis inversiones me podía llegar a generar eso. ¿Cómo se podía ver? Algunas cosas me daban dividendos, otras cosas, por ejemplo, los bienes raíces, me dan como la parte del arriendo mensualmente. Pero, por ejemplo, las acciones o las criptos que no dan dividendos, yo podía llegar a vender, ¿no? Como que como ellas van creciendo de una manera compuesta, yo simplemente lo que hacía en ese momento era vender el pedacito, ¿no? Vender, digamos, $500 y ya de las acciones y ya yo vivía con eso. Pero pues ellas, no sé por qué se me viene ahorita a la cabeza como las bacterias. Pero es literalmente tipo como, no sé, como el yogur o como la masa madre. Saben que uno la tiene ahí y entonces uno puede agarrar un pedacito, con eso hacer pan o con eso hacer más yogur y eso vuelve y como que crece. Es literalmente lo que uno hace cuando ya está viviendo de sus inversiones. Mucho más, no mentira, la masa madre probablemente es más divertido que hacer que las inversiones. ¿Tienes asesorías o recomiendas contadores que nos manejen los impuestos? Moni, depende del país en el que estés. Yo no soy contadora de profesión y eso, de verdad, somos primos, pero no somos lo mismo. Entonces, sí, consíganse un contador. A mí en Colombia me gusta mucho trabajar con, ay, pucha, se me fue.
Se me fue el nombre. Ahorita me llega. Em, Puta madre, se me fue el nombre. En Panamá, por ejemplo, está Factum, entonces depende mucho. Hay también euros digitales, sí. De hecho, Litio, por ejemplo, tiene euros digitales. ¿Recomiendas comprar USDT en Binance ahora que ha bajado para tenerlo como inversión? Em, sí, los USDT son un tipo de dólares digitales. Los más grandes son USDTs, BUSD y USDCs. USDT es el más grande de todos y me parece interesante. No es que te lo recomiendo en este momento porque ha bajado. El bajado o subido es súper subjetivo. En qué sentido digo eso? Que nosotros, por ejemplo, ahorita, probable Lili se está refiriendo porque en Colombia ahorita el peso se ha revaluado mucho, es decir, el dólar ahorita nos está saliendo más barato. Hace 2 años estaba en 5.000 pesos, ahorita está en 3.700, alguna vaina así. Entonces ahorita la percepción es que es barato, pero este puede ser que sea el piso y luego se ponga más barato o puede ser que como que suba. No necesariamente sabemos qué va a pasar con el peso. Entonces, en algunos momentos, cuando el dólar estaba a 3.200 comprar un dólar a 3.700 era carísimo y en ese momento 3.700 era caro. Entonces, no es a lo que te quiero decir, no es que hoy sea un buen momento, que puede ser que sí, pero como no sabemos qué va a pasar en el futuro, yo lo que siempre recomiendo es tener una estrategia de inversión para poder invertir todos los meses. Yo invierto en dólares todos los meses, yo compro acciones todos los meses, yo compro Bitcoin todos los meses y por eso es que he comprado Bitcoin a 16, a 80, a 120, a todos los precios. De los tipos de inversiones que mencionaste, ¿qué me recomendarías si ya estoy en mis 60 y tengo dinero para invertir? ¿De qué manera podría hacerlo que no sea tan riesgoso? En ese sentido, Sara, yo te diría que la mejor opción para ti probablemente son inversiones en bienes raíces que te generen como ese flujo mensual, inversiones que tengan dividendos que paguen 3 meses, inversiones de bajo riesgo como son los depósitos, los bonos, los CDTs, los plazos fijos, ese tipo de inversiones. Yo ya no necesariamente metería como cripto y probablemente ni siquiera como acciones en su totalidad. En Happy uno deposita en pesos y eso se transforma en dólares o yo puedo enviar mis dólares de litio a Happy directamente. De litio a Happy creo que no puedes enviar y inviertes como de pesos y se transforman en dólares. Lo que pasa es que Happy hace parte del sistema tradicional financiero, ¿sí? Y litio, por el otro lado, son criptomonedas. Entonces, muchas veces la interfase en lo que se hablan, esas dos cosas no es la misma. Eli, de las apps para comprar acciones, ¿cuál nos recomiendas para iniciar? Depende en el país que esté, Nati, pero a mí Happy me gusta mucho porque realmente le han puesto, ay, perdón, un segundito, le han puesto mucho amor a atender al mercado latino. Em, Esa es la que yo empecé con Interactive Brokers y luego me mudé para Happy. ¿Puedo comprar luego cripto con esos USDTs? Sí, puedes comprar cripto con USDTs. ¿El porcentaje de inversiones en tu portafolio varía anualmente o cada qué tiempo recomiendas revisar al momento cómo se divide? Mi portafolio, yo tengo una estrategia específica, esta estrategia yo la tengo hace ya como 3 o 4 años, esta última, por lo que he ido metiendo como más otros ingredientes, ¿no? Como las alternativas y tal. Pero como cripto es tan variable, yo sí, por ejemplo, si yo digo que el 25% es cripto, yo a veces lo dejo subir hasta el 27 o bajar hasta el 23, no soy como hiperrígida. Yo sí reviso mi portafolio, digamos, lo reviso todos los meses porque quiero saber como que qué se movió, qué subió y qué bajó. Pero a nivel como de estrategia lo reviso muy bien una vez al año, que eso es más que suficiente. Ese proceso se llama el rebalanceo y ahí veo cómo quedé, si hay alguna cosita que se me salió, miro cuáles son como las perspectivas, hago un análisis un poquito más exhaustivo, pero, pero yo no planeo cambiar como mi estrategia en los próximos años, honestamente. Tributi, sí, Tributi es la plataforma de contabilidad. Sí. Ya tengo acceso a comprar acciones. ¿Qué me recomiendas hoy en Estados Unidos? No, no hacemos ese tipo de recomendaciones específicas porque, uno, eso es ilegal y dos, sería muy responsable de mi parte. La idea es que conociendo
conociendo tu caso, podemos entonces crear un portafolio de inversiones para ti, pero así, así a la loca, cualquier persona, de hecho, tengan mucho miedo si cualquier persona se pone a hacer recomendación de inversiones sin conocerlos, porque es muy, muy personal. Porque piensas que este año no ha sido bueno para las acciones, incluso para Bitcoins. No, no es que pienso que no ha sido bueno, es que este año Bitcoin ha bajado 20%, entonces por eso digo que no ha sido bueno, pues un año en el que algo pierde el 20% de su valor, definitivamente no ha sido algo bueno. Bueno para ustedes, por ejemplo, que no estén invirtiendo y le están agarrando muy barato, eso está muy bueno. Para los que ya llevamos un tiempito invirtiendo, pues esto no ha estado tan chévere. En acciones sí ha estado, la verdad, está como en 13%. Este último mes ha estado medio flojo, pero en lo que va del año ha crecido el 15%, entonces en acciones sí. Tiquitín. Eli, ¿qué piensas de Tri acá en Colombia? Tri es una plataforma que funciona en Perú, en Chile y en Colombia y conecta a las personas con las bolsas, tanto de Estados Unidos como las bolsas locales. Entonces, por ejemplo, si ustedes están en Chile, Perú y Colombia y quieren comprar bolsas, quieren comprar acciones de la bolsa de valores de sus países, es una buena opción. A mí, honestamente, a mí la plataforma, los fundadores, todo como operan me encanta, los quiero mucho. Lo que no me gusta es que la comisión me parece muy alta y es una comisión fija, que ahorita está como más o menos, el equivalente serán que como $4. Entonces, si yo voy a invertir $10, pero voy a pagar $4 de comisión, no tiene ningún sentido porque estoy pagando el 40% de comisión. Entonces, invertir poca plata en Tri me parece que es, a menos cuando hay esos días de sin comisiones y como ofertas que ellos hacen, pero para invertir en Tri realmente necesitaríamos tener más o menos como 1 millón de pesos o alrededor de $200 para hacer una sola compra para que la comisión realmente sea chiquita, si no, se va todo en comisiones. Y esa es la única razón por la cual no me gusta. Yo utilizo Tri también para invertir en acciones en Colombia, pero sí son montos más grandes. Y aquí como estábamos hablando es de $100, por eso esa no la mencioné. En Mindful Finance vamos a aprender a hacer rebalanceo del portafolio. Voy invirtiendo 4 meses y veo la aplicación a diario, aunque sé que no es lo recomendable, pero quisiera analizar cómo analizar la estrategia. Y me encanta María José. Es muy común que pase esto cuando uno está empezando a invertir, como que hay como esa ansiedad de, luego uno ya va, como cualquier, ¿no? Eso se vuelve parte del paisaje y uno ya no está como tan enfocado, sí hay que verlo cada una vez al mes, pero claro, dentro del Mindful Finance Program vas a aprender a hacer el rebalanceo. Eli, ¿qué carrera estudiaste en la universidad? Administración financiera. Si estudio algo de financiera, ¿siempre te enseñan a invertir? No necesariamente. O sea, yo sí tuve clases como específicas, pero no me enseñaban a invertir con perspectiva como de inversiones como de finanzas personales, como de yo manejar mi propia plata, sino te enseñaban a invertir para trabajar en un fondo de inversiones y por eso nos enseñan a invertir en futuros y en derivados y en ese tipo de cosas. Tendrías que mirar el pensum, pero esa es una buena pregunta, pero usualmente los que estudiamos finanzas sí siempre tenemos clases de inversiones, pero no de finanzas personales. El INJAPI uno puede conseguir inversiones responsables o son compañías tradicionales, de todo, pero incluso las compañías tradicionales están haciendo cosas también interesantes y hay unos sellos que se llaman el sello ESG, que de alguna manera como que sí te dice qué tan serios están siendo con eh, como con sus avances en ese tema. Las inversiones en energías renovables, ¿dónde las haces? Eso no lo entendí y me interesa. Ahorita en Colombia las estoy haciendo en una plataforma que se llama Unergy, que creo que también sirve para otros países. Él y yo vivo en Venezuela con cuentas en Panamá, en Estados Unidos. Igual puedo acceder a estas plataformas como Happy, por ejemplo, sí, pero la plata la tienes que mandar desde Panamá o desde Estados Unidos. Venezuela, qué cagada, porque la verdad que por muchas cosas es como complejo a veces como las interfaces, pero Happy te funciona. Em, yo pude porque tengo la cédula de extranjería en Colombia, ta, ta, ta. Sí. Pues sí, depende también si tienes como doble nacionalidad y así. Bueno, mis queridos. Ah, si tienes ciudadanía colombiana, entonces sí, de una. Sí, pues. Pues me encantó haberlos tenido acá. Me parece que estos espacios donde yo me puedo expandir un poco más, que ya llevamos casi 2 horas yo hablando como una lora, son valiosos justamente uno.
para que se den cuenta que si bien, claro, yo empecé hace muchos años, estudié finanzas, de verdad, soy una persona como ustedes. Aquí no estamos haciendo física cuántica, no es necesario, pues, entender todo. Sí es necesario entender un par de cositas. Si ustedes quieren, porque aquí hay varios también del programa que ya están acá, si ustedes quieren que los siga acompañando, que los empiece a acompañar en Mindful Finance Program, yo estaré feliz. Hay sesiones exploratorias por si les interesa, totalmente gratuitas para que ustedes me cuenten un poquito de, pues, como en qué están y cómo andan. Lo pueden ver en la página www.mindfulfinance.co. Ahí la pueden agendar totalmente gratis. Yo estaré muy honrada si es conmigo, si es con otra persona, no me interesa. A mí lo que me interesa es que ustedes empiecen a invertir, que es la forma en la que vamos a tener más poder, la forma en la que yo necesito que más gente buena tenga más plata y tengamos más poder para poder ver los cambios que tenemos y que ustedes puedan experimentar la vida más expansiva posible. Así que bueno, mil gracias por estar acá. Esta clase igual, como ya se habrán dado cuenta, quedó grabada, entonces les va a llegar igual mañana por si la quieren igual revisar, ponerla de podcast en 2X como quieran. Y yo los estaré esperando siempre, ya sea en el programa, en Recalcula, en todo lo que sea que nos inventemos o en sus preguntas. Siempre van a ser muy bienvenidas en Instagram. Les mando un abrazo enorme, enorme. Y nada, nos vemos en la próxima. Chao, chao.